picado que la haría caer sobre los cazas furtivos restantes como los F-16 no tienen capacidades de sigilo. El coronel Marcus Thunderbolt Anderson anunció a los pilotos de combate reunidos en la base aérea de Nellis, sonriendo con sorna al capitán Taylor Reed, quien acababa de afirmar que podía hacer que cualquier aeronave fuera invisible al radar enemigo. Eso es física, no ilusiones. Los 12 pilotos masculinos se rieron de lo que consideraban una fanfarronería imposible, pero ninguno sabía que en exactamente 90 minutos, su supuesto F-16, que no era de sigilo, destruiría un escuadrón enemigo entero sin aparecer en una sola pantalla de radar. El capitán Taylor Reed tenía 31 años. Cabello castaño rojizo recogido al estilo reglamentario, ojos verdes que no revelaban nada. Llevaba 18 meses pilotando un F-16 en Nellis, siendo constantemente ignorada para asignaciones de élite a pesar de sus calificaciones de vuelo perfectas. Lo que nadie notó fue que cada fin de semana desaparecía en el desierto de Nevada para un entrenamiento que ningún otro piloto había experimentado jamás. Digo, compárenme con todo su escuadrón de sigilo, se limitó a decir Taylor. Un F-16 estándar contra sus F-22. Destruiré todos los aviones sin aparecer en el radar. El capitán Derek Venom Morrison, líder del escuadrón, estalló en carcajadas. ¿En serio? Un F-16 contra 4 cazas furtivos. Totalmente en serio. Estás dentro, Reed. Cuando te derriben en 5 minutos, quiero oírte admitir que el verdadero sigilo supera cualquier fantasía que estés propagando. La apuesta estaba hecha. El ejercicio Red Flag de mañana enfrentaría al único F-16 de Taylor contra el escuadrón de sigilo de élite de Morrison en un combate que pondría a prueba su técnica o acabaría con su carrera. Esa noche, Taylor condujo 45 minutos a través de un desierto que no aparecía en ningún mapa oficial. El hangar oculto contenía su secreto, un F-16 que parecía completamente estándar, pero que había sido modificado con técnicas que su padre había desarrollado durante proyectos secretos clasificados. No era tecnología furtiva auténtica, sino algo más sutil. Compuestos de absorción de radar y sistemas de gestión de firmas que podían hacer que cualquier avión fuera prácticamente invisible cuando se combinaban con la técnica adecuada. La voz de su padre resonó en su memoria. El verdadero sigilo no se trata de esconderse, Taylor. Se trata de controlar exactamente cuándo y cómo te presentas ante tus enemigos. A la mañana siguiente, el Red Flag 25-3 comenzó a las 8 horas. La misión de Taylor era simple: defender un objetivo de alto valor contra el ataque furtivo de Morrison. Las probabilidades eran 4 F-22 Raptors contra un F-16. Todos los pilotos en la base esperaban que el ejercicio durara un máximo de 15 minutos. El F-16 de Taylor despegó e inmediatamente comenzó a implementar tácticas que no existían en ningún manual oficial. Cayó a 500 pies sobre el nivel del suelo, usando enmascaramiento de terreno para desaparecer de la detección de largo alcance. El desierto de Nevada se convirtió en su camuflaje mientras volaba a 450 millas por hora entre formaciones rocosas que ocultaban su aeronave del radar enemigo. El escuadrón Morrison se aproximó a 30.000 pies, confiado en su superioridad tecnológica. Líder azul al escuadrón azul, comiencen la carrera de ataque. La Fuerza Roja no nos verá venir. Pero a 40 metros de distancia, Taylor lo estaba observando todo. Utilizando técnicas de ciclo de firmas que su padre había perfeccionado, manipuló la señal de radar para que pareciera interferencia atmosférica, formaciones de aves o fallos del equipo. Para los operadores de radar de Morrison, era un ruido invisible. A las 8:15, dio el primer paso. Ascendiendo rápidamente a 35.000 pies, Taylor se posicionó por encima de la formación de Morrison manteniendo una señal de radar mínima. Desde esta posición, podía rastrear cada movimiento sin ser detectada. Su padre le había enseñado que la información era más valiosa que la potencia de fuego. Descubre dónde están tus enemigos antes de que ellos sepan dónde estás tú. Azul 3, recibo señales de radar raras.
La capitana Sandra Fénix López transmitió múltiples contactos, pero siguen desapareciendo. Probablemente solo sean interferencias del desierto, respondió Morrison. Mantén la concentración en el objetivo. Lo que detectaban eran momentos cuidadosamente controlados en los que Taylor permitía que su F-16 se hiciera visible brevemente, creando la ilusión de múltiples aeronaves y ocultando su verdadera posición. Era la guerra psicológica hecha realidad, haciendo que sus enemigos vieran amenazas inexistentes, mientras que la verdadera amenaza permanecía invisible. A los 20 minutos de ejercicio, Taylor impactó como un rayo. Se lanzó en picado desde una altitud justo detrás de la formación de Morrison, acercándose a máxima velocidad desde la sombra del radar. A 8.000 pies de separación, disparó misiles simulados contra dos objetivos simultáneamente. El líder azul ha caído. El azul 2 hectáreas caído. La voz del controlador del ejercicio crepitó en todas las frecuencias. La transmisión de choque de Morrison llenó la radio. ¿De dónde demonios salió? Nunca la vi en el visor. Pero Taylor ya se había ido, volviendo a la superficie antes de que los cazas restantes pudieran responder. 2 caídos en 30 segundos usando vectores de ataque que deberían haber sido imposibles contra aviones furtivos. Azul 3, Azul 4, mantengan la formación. La voz de Morrison desde tierra transmitía una evidente frustración. Tiene que ser visible en alguna parte. El capitán López y el capitán Ryan Bolt Stevens cerraron filas, volando en patrones defensivos mientras escaneaban frenéticamente sus pantallas de radar en busca de cualquier señal del caza fantasma que estaba destruyendo metódicamente su escuadrón. Taylor apareció a 15 millas al este de su posición, ascendiendo rápidamente y mostrándose claramente en su radar durante exactamente 20 segundos antes de desaparecer de nuevo. Los dos F-22 restantes giraron para interceptar, pero al llegar al punto de contacto, no había nada. Está jugando con nosotros, transmitió Stevens con enfado, haciéndonos perseguir sombras. Manténganse tranquilos, respondió López. Tiene que atacar tarde o temprano. Cuando lo haga, estaremos listos. Pero Taylor ya se estaba posicionando para la fase final de su demostración. Utilizando maniobras verticales que su padre le había enseñado durante incontables horas de entrenamiento secreto, ascendió a 12.100 metros, muy por encima del techo operativo normal de los F-16, e inició una estrella fugaz. El ataque vino directamente desde arriba, un ángulo que requería una sincronización perfecta y un control preciso. El F-16 de Taylor descendió silbando a través de la tenue atmósfera, utilizando la gravedad y la potencia del motor para alcanzar velocidades que impulsaron su aeronave más allá de los límites normales. Contacto alto, picado rápido, gritó López. Disparo de misiles. Pero la gestión de firmas de Taylor imposibilitó la adquisición del objetivo. El retorno del radar de su F-16 fluctuaba violentamente mientras descendía en picado, lo que imposibilitaba que las computadoras de puntería del F-22 lograran un bloqueo estable. Los misiles simulados fallaron por cientos de metros. La respuesta de Taylor fue devastadora. A 3.650 metros de separación, disparó los misiles restantes con datos de puntería que había calculado manualmente utilizando técnicas anteriores a la guerra asistida por computadoras. Azul 3 caído. Azul 4 caído. Ejercicio terminado. El silencio llenó las frecuencias de radio. El control de tierra dedicó 5 minutos a confirmar lo que indicaban sus instrumentos. Un F-16 había eliminado 4 F-22 Raptors en 28 minutos sin sufrir daños ni aparecer en el radar durante más de 90 segundos en total. Cuando Taylor aterrizó en Nellis, toda la base estaba esperando. Pilotos, personal de tierra, personal de mantenimiento y personal administrativo se alineaban en la pista como espectadores de un espectáculo aéreo. El rumor de la victoria imposible se había extendido por las instalaciones más rápido que la pólvora. El coronel Anderson caminaba por el hormigón con expresión indescifrable. Taylor apagó el motor y salió de la cabina,
esperando una sanción disciplinaria por interrumpir el ejercicio con tácticas no autorizadas. En cambio, Anderson se detuvo a 1 metro de distancia y saludó lentamente. Capitán Reed, le debo una disculpa. También le debo a esta base una reevaluación completa de nuestro entrenamiento de combate. Su voz resonó por la silenciosa pista. Lo que demostró hoy representa capacidades que podrían cambiar el resultado de una guerra real. Morrison se acercó con su escuadrón derrotado siguiéndoles de cerca. Reed, necesito aprender todo lo que nos acabas de enseñar. ¿De dónde salieron esas técnicas? Mi padre las desarrolló durante operaciones clasificadas. Creía que la creatividad de los pilotos podía superar cualquier ventaja tecnológica. Tu padre era Shadow Reed, dijo Anderson en voz baja. Serví con él brevemente en los 90. Desarrollaba técnicas que se consideraban demasiado avanzadas para su implementación estándar. Hizo una pausa. Debería haberlo conectado antes. Señor, mi padre me enseñó que las capacidades importan más que las credenciales. Quería demostrar que las técnicas funcionaban antes de revelar su origen. Anderson asintió lentamente. Capitán Reed, lo transfieren a un programa clasificado que se centra en el desarrollo táctico avanzado. Su misión será enseñar a pilotos electos estas técnicas de gestión de firmas. 6 semanas después, los pilotos entrenados en los métodos de Taylor lograrían victorias en combate utilizando tácticas que combinan habilidades de vuelo tradicionales con enfoques revolucionarios de la guerra de radar. Sus técnicas se estudiarían en instalaciones clasificadas y se implementarían en escuadrones de operaciones especiales de todo el mundo. Pero la historia que se extendió por toda la Fuerza Aérea era más simple. Un piloto con una afirmación imposible la había respaldado con una actuación que redefinió lo que todos creían saber sobre el aire. Combate. Morrison se convirtió en la primera alumna de Taylor, y con el tiempo, en su aliada más cercana en el desarrollo del nuevo programa táctico. Aprendí más sobre vuelo en un día que en toda mi carrera anterior. Él se lo contaba a otros pilotos. Ella no solo nos venció. Nos enseñó que habíamos estado pensando en el sigilo de forma completamente errónea. 3 meses después del ejercicio, Taylor recibió una carta del Pentágono. Programas tácticos avanzados quería clasificar y estudiar las técnicas de su padre para su implementación en múltiples escuadrones de cazas. Los métodos que se habían descartado como imposibles ahora se estaban evaluando para su integración en el entrenamiento estándar de la Fuerza Aérea. Taylor conservó la carta, pero rechazó la asignación. En cambio, solicitó permanecer en Nellis como instructora, enseñando a los jóvenes pilotos que las ventajas tecnológicas siempre pueden superarse mediante la creatividad humana y el pensamiento poco convencional. ¿Alguna vez has visto a alguien demostrar que lo imposible es solo otra palabra para lo que aún no se ha intentado? El hangar donde Taylor se había entrenado permaneció oculto en el desierto de Nevada, pero las técnicas de su padre se extendieron por toda la Fuerza Aérea como ondas en agua quieta. Los pilotos comenzaron a experimentar con la gestión de firmas, el engaño de radar y los perfiles de ataque vertical. Eso desafió todo lo que les habían enseñado sobre el combate aéreo moderno. La capitana López, una de las pilotos que Taylor había derrotado, se convirtió en una de sus alumnas más dedicadas. Nos demostró que el sigilo no se trata de lo que tu aeronave puede hacer. Se trata de lo que puedes hacer creer a tus enemigos que tu aeronave está haciendo. El ejercicio Red Flag se clasificó oficialmente como un éxito de entrenamiento. Pero en privado, los líderes de la Fuerza Aérea lo reconocieron como una prueba más de que la innovación humana aún podía sorprender y derrotar a la tecnología militar más avanzada del mundo. Las técnicas de Taylor no eran magia, ni tecnología secreta, ni ciencia ficción. Eran el resultado de una piloto a la que se le había enseñado a pensar más allá de las limitaciones que otros aceptaban como permanentes. Su padre había pasado años desarrollando métodos que utilizaban la física, la psicología y la sincronización para lograr lo que la costosa tecnología furtiva lograba mediante la ingeniería. 6 meses después del ejercicio, Taylor fue ascendida a mayor y se le dio el mando del Escuadrón de Entrenamiento Táctico Avanzado.
Su primera clase incluyó a Morrison y a otros 8 pilotos de élite que se habían ofrecido como voluntarios para aprender métodos de combate no convencionales. Volar en sigilo no se trata de esconderse, dijo. Durante su primera lección, les dijo, se trata de elegir exactamente cuándo ser visto y cuándo desaparecer. Tus enemigos no pueden atacar lo que no pueden predecir. El programa de entrenamiento que Taylor desarrolló se volvió legendario en las operaciones especiales de la Fuerza Aérea. Los pilotos aprendieron a usar las condiciones atmosféricas, las características del terreno y la psicología del enemigo para lograr ventajas tácticas que no se podían comprar ni fabricar. Aprendieron que la tecnología más sofisticada del mundo aún era vulnerable a la creatividad humana y al pensamiento poco convencional. Morrison, ahora segundo al mando de Taylor, reflexionaba a menudo sobre el día en que aprendió su lección más importante sobre el combate aéreo. Creíamos que la tecnología superior nos hacía invencibles. Taylor nos enseñó que el pensamiento superior hace que la tecnología sea irrelevante. La transformación que siguió a la demostración de Taylor fue inmediata y profunda. En 48 horas, las solicitudes de entrenamiento táctico llovieron de las bases de la Fuerza Aérea de todo el país. Pilotos que habían pasado toda su carrera creyendo que la tecnología determinaba los resultados del combate, de repente querían aprender técnicas que relegaran la tecnología a un segundo plano frente a la habilidad. El capitán Thompson, un veterano piloto de F-22 de la base aérea Langley, llegó a Nellis 3 días después del ejercicio. Llevo 8 años pilotando cazas furtivos, le dijo a Taylor durante su primera sesión de entrenamiento. Creía entender el combate aéreo. Después de escuchar lo que hacías aquí, me di cuenta de que he estado volando como un programa informático en lugar de pensar como un guerrero. El programa de entrenamiento de Taylor se expandió rápidamente. Desarrolló un plan de estudios que enseñaba a los pilotos a utilizar las condiciones atmosféricas, la psicología del enemigo y maniobras poco convencionales para lograr ventajas tácticas imposibles de programar en ningún sistema informático. Las técnicas eran engañosamente simples en concepto, pero requerían meses de práctica para dominarlas con eficacia. La primera lección, explicó Taylor a su clase inaugural de 16 pilotos de élite, es olvidar todo lo que crees saber sobre el radar. El radar ve lo que le muestras. Tu trabajo es controlar esa conversación. Los ejercicios de entrenamiento posteriores se volvieron legendarios en Nellis. Los pilotos aprendieron a utilizar los patrones meteorológicos para enmascarar su aproximación, las características del terreno para crear falsos retornos de radar y a calcular el tiempo para aparecer exactamente cuando las defensas enemigas miraban hacia otro lado. Descubrieron que los cambios de altitud podían hacer que la señal de sus aeronaves fluctuara de forma que confundiera a los ordenadores de objetivos. Lo más importante es que aprendieron que la imprevisibilidad era más valiosa que cualquier ventaja tecnológica. La teniente Sarah Falcón Chen fue la alumna más dedicada de Taylor. Llevaba 6 años pilotando F-16 sin una sola actuación destacada, calificada constantemente como adecuada por sus superiores. Bajo la instrucción de Taylor, aprendió a hacer que la firma de su avión bailara en las pantallas de radar en patrones que distraían a los pilotos enemigos. Siempre pensé que volar bien significaba seguir los procedimientos a la perfección, explicó Chen tras dominar las técnicas de ciclo de firmas. Taylor me enseñó que volar bien significa saber cuándo romper todas las reglas a la vez. En 6 meses, los pilotos entrenados con los métodos de Taylor conseguían victorias en ejercicios que conmocionaron a los líderes de la Fuerza Aérea. Los F-16 estándar derrotaban constantemente a los F-22, F-35 y otros cazas avanzados mediante tácticas que combinaban la creatividad del piloto con principios de física que el entrenamiento convencional había pasado por alto. El Pentágono tomó nota. Una junta de revisión clasificada estudió grabaciones de docenas de ejercicios de entrenamiento donde los estudiantes de Taylor habían logrado victorias aparentemente imposibles. La conclusión fue unánime. Estas técnicas representaron un cambio fundamental en la filosofía del combate aéreo que requería una implementación inmediata en todos los escuadrones de cazas.
La general Patricia Storm Williams llegó a Nellis para una demostración personal. Como general de 3 estrellas con 30 años de experiencia de vuelo, había presenciado todas las innovaciones tácticas de la aviación militar moderna. Dudaba que alguna técnica pudiera superar las ventajas tecnológicas de los aviones furtivos. El mayor Reed le dijo que Taylor había sido ascendido tras el éxito de su programa de entrenamiento. Necesito verlo con mis propios ojos. Mi F-22 contra tu F-16. Si tus técnicas funcionan, las integraremos en el entrenamiento avanzado de pilotos a nivel nacional. El vuelo de demostración tuvo lugar un martes por la mañana con cielos despejados y visibilidad perfecta. La general Williams voló el F-22 más avanzado del inventario de la Fuerza Aérea, equipado con radares y sistemas de puntería mejorados que representaron miles de millones de dólares en investigación militar. El F-16 de Taylor fue elegido deliberadamente como el modelo más básico disponible. Sin mejoras, sin equipo especial, sin ventajas tecnológicas de ningún tipo. Los parámetros del ejercicio eran simples: combate aire-aire sobre el espacio aéreo designado de Nevada. El ganador se determinaría por el primer impacto simulado de un misil. El general Williams despegó primero, ascendiendo a 25.000 pies y activando sus sistemas de sigilo. En el radar terrestre, su F-22 parecía poco más que un ecofantasma, casi invisible a los métodos de detección convencionales. Taylor despegó 10 minutos después con su F-16 estándar, desapareciendo inmediatamente tras una máscara de terreno que la hizo completamente invisible a todos los sistemas de rastreo. Durante 15 minutos, el general Williams escrutó el cielo desértico. Su radar avanzado no detectó nada. Su computadora de objetivos no mostró amenazas. El sofisticado conjunto de sensores de su aeronave reportó espacio aéreo despejado en todas direcciones. El ataque provino desde abajo y por detrás, un vector de aproximación que la experiencia de Williams le indicó que era imposible. El F-16 de Taylor, de alguna manera, ascendió a posición de ataque sin aparecer en ningún sistema de detección, disparó misiles a quemarropa y desapareció de nuevo antes de que los sistemas defensivos del F-22 pudieran siquiera registrar la amenaza. Blue Leader ha caído. Ejercicio concluido. El general Williams aterrizó su F-22 en un silencio atónito. Cuando salió de la cabina, Taylor la esperaba con una explicación que transformaría la doctrina táctica de la Fuerza Aérea. La tecnología general de sigilo dificulta la visibilidad de las aeronaves, pero los patrones de vuelo predecibles facilitan la anticipación de los pilotos. Utilizo la gestión de firmas para controlar cuándo podría detectarme. Enmascaramiento del terreno para aproximarse desde vectores inesperados y sincronización para atacar durante los breves instantes en que su radar escanea otros sectores. Williams estudió a Taylor con la intensidad de quien ve el futuro del combate aéreo. Mayor Reed acaba de derrotar al caza más avanzado del mundo con un avión más antiguo que algunos de nuestros pilotos. ¿Cómo es posible? Porque, señor, el sistema de sigilo más sofisticado jamás desarrollado es una mente humana que se niega a verse limitada por el pensamiento convencional. La conversación que siguió duró 3 horas. La general Williams quería comprender todos los aspectos de las técnicas de Taylor, todos los principios tras la gestión de firmas, todos los métodos para engañar al radar. Al final de la conversación, había tomado una decisión que impactaría la aviación militar durante décadas. Mayor Reed asciende a teniente coronel y se le asigna la tarea de establecer el Centro de Innovación Táctica Avanzada. Su misión es desarrollar y enseñar métodos de combate no convencionales a pilotos electos de todas las bases de la Fuerza Aérea del mundo. El programa creado por Taylor se convirtió en la iniciativa de entrenamiento más clasificada de la historia militar moderna. Los pilotos aprendieron técnicas que relegaron la costosa tecnología furtiva a un segundo plano frente a la creatividad humana y la innovación táctica. Descubrieron que la física podía usarse de forma creativa en lugar de aceptarse simplemente como una limitación. Morrison, ahora subcomandante de Taylor,
Reflexionaba a menudo sobre la profunda transformación que un ejercicio había experimentado en su comprensión del combate aéreo. Habíamos estado volando como si fuéramos extensiones de los sistemas informáticos de nuestras aeronaves. Taylor nos enseñó a volar como si la aeronave fuera una extensión de nuestra imaginación. Las técnicas se extendieron más allá de la fuerza aérea. Los pilotos de la Armada solicitaron acceso a la formación en gestión de firmas. Los aviadores de la Infantería de Marina querían aprender métodos de enmascaramiento del terreno. Incluso los pilotos de pruebas civiles comenzaron a estudiar los enfoques de Taylor sobre dinámicas de vuelo no convencionales. Pero la mayor satisfacción de Taylor provenía de ver a sus alumnos descubrir su propio potencial creativo. Todo piloto tiene momentos de brillantez, declaró a New Classes. Mi trabajo no consiste en enseñarles técnicas específicas. Se trata de enseñarles a confiar en su capacidad para desarrollar técnicas que aún no existen. Años más tarde, cuando los historiadores militares estudiaron la evolución de las tácticas de combate aéreo en el siglo XXI, señalaron un ejercicio en la base aérea Nellis como el momento en que la creatividad de los pilotos reafirmó su importancia por encima de la dependencia tecnológica. Escribieron sobre la gestión de firmas, el engaño de radar y los perfiles de ataque vertical que desafiaron las suposiciones fundamentales sobre la guerra moderna. Pero los pilotos que estuvieron allí ese día recordaron algo más simple. Una persona que se negó a aceptar que lo imposible era una limitación permanente. Que demostró que la innovación humana aún podía sorprender y derrotar a los sistemas militares más avanzados del mundo. Taylor Reed no revolucionó el combate aéreo por casualidad. Lo revolucionó al implementar técnicas que habían estado esperando el momento oportuno para demostrar su valor. Con un ejercicio de 28 minutos, demostró que el sistema de sigilo más efectivo jamás desarrollado era una mente humana que se negaba a ser limitada por el pensamiento convencional. Los F-16 no tienen capacidades de sigilo, había anunciado el coronel Anderson esa mañana. 8 horas después, le pedía a Taylor que enseñara a todos los pilotos de su base cómo había logrado que la física fuera irrelevante mediante la técnica pura. Porque a veces los avances más importantes provienen de personas que demuestran que las limitaciones solo existen hasta que alguien demuestra que